Bueno, entonces este es el ejercicio 7.54 de Alexander. Lo que nos dice es que obtengamos la corriente que pasa a través de la inductancia en los dos circuitos que muestra la figura. Entonces lo vamos a denotar con I a lo largo de la solución. Entonces comencé analizando el primer circuito y lo que podemos ver es, si volvemos acá a la figura original, que es que para t menor que 0 tenemos que el switch está abierto. Y eso lo que quiere decir es que no va a poder fluir corriente a través de esta parte de aquí. Entonces lo que podemos hacer es analizar el resto del circuito, sabiendo que por aquí no va a fluir corriente, para poder analizar cuál va a ser la corriente que va a pasar a través de la resistencia y la inductancia aquí de la derecha. Para eso, lo que hacemos es plantear un circuito equivalente, que no quiere decir que no esté la resistencia ahí, pero para el resto de los valores relevantes del problema, estos son los elementos que van a importar. Y entonces, ¿qué hice acá? Nombré las dos mallas que se van a utilizar, que serían la malla A, aquí de la izquierda, y la malla B, aquí de la derecha, y los tres nodos, que serían P, Q y R. Y planteé ley de mallas y ley de nodos. Aquí está la ley de mallas planteada para A y para B, y aquí está la ley de nodos para los tres nodos. Para el nodo R lo que vamos a tener es que pues pasa la misma corriente por los dos elementos por la ley de nodos, pero para no saturar el diagrama con mucha notación simplemente la llamé como una de una vez. Entonces por eso aparece esta expresión aquí un poco extraña, pero en principio uno las podría poner distinto y luego a partir de la ley de nodos concluir que estas dos son la misma. Entonces lo que podemos hacer aquí es ver que yo puedo reemplazar estos voltajes en términos de cantidades conocidas. En términos de las propiedades de cada uno de los elementos que estamos analizando. Entonces en el caso de B1 que está aquí y B2 que está acá, lo que tenemos es que vamos a tener la ley de Ohm para poder reemplazar estos valores de voltaje. Mientras que para la inductancia lo que tenemos es que este B va a ser L de I de T, que está acá abajo. Y entonces a partir de eso podemos plantear la ley de mallas para B de la siguiente manera. Tenemos esto donde las R salen por ley de Ohm y donde de I de T surge precisamente de que tenemos una inductancia ahí. Ahora, cuando T es menor que 0, podemos suponer que el circuito ha estado abierto durante mucho tiempo. Entonces lo que va a pasar es que vamos a estar en un estado estacionario, porque en este circuito no tenemos oscilaciones, sino que se llega a un estado estacionario después de cierto tiempo. Y en ese caso lo que tendríamos es que justo antes de que se apague el switch, lo que tendríamos es un circuito donde la corriente no cambia en el tiempo. Y lo que pasa ahí es que podemos decir que este de I de T se va a 0 y podemos a partir de esta ecuación despejar I1. Y listo, entonces ahí lo que tendríamos es un sistema de ecuaciones donde lo que tenemos es que despejar y a partir del resto de las ecuaciones, si volvemos acá podemos utilizar ley de nodos aquí para encontrar una expresión de I en términos de I1 o de I1 en términos de I, y pues teniendo este resultado lo podemos reemplazar y encontrar que I sería 1 amperio para T menor que 0. Luego pasamos al caso T mayor que 0, que es esencialmente lo mismo, solamente que esta vez sí tenemos que considerar la resistencia. Entonces nos surge una malla más aquí, que sería la malla B. La anterior que era malla B, ahora va a ser la malla C. Bueno, salvo a que aquí se conecta con la resistencia de 3R en vez de la resistencia R. Y tenemos que considerar una corriente más, que sería esta corriente que pasa a través de esta resistencia 2. Listo. Pero sigue siendo prácticamente lo mismo. En este caso también tenemos tres nodos, tenemos el nodo P, Q y R. Y lo que hacemos es plantear ley de mallas para A, B y C y ley de nodos para P, Q y R, que son estas 6 ecuaciones de acá abajo. De nuevo, podemos reemplazar estas dos ecuaciones para mallas en términos de las características de los componentes específicos. Y pues no vamos a analizar esta primera, al igual que el caso anterior, se me había olvidado decirlo, pero en el caso anterior no analizamos este voltaje a través de la fuente de corriente porque es una variable que no entra dentro del resto de las ecuaciones y podemos encontrar I sin ella.
Entonces lo que hacemos ahora es, a partir de esas dos, reemplazar con ley de Ohm y con las características de la inductancia. Y lo que vamos a ver es que ahora la inductancia no va a través de la inductancia no vamos a tener una corriente constante, sino que potencialmente puede cambiar en el tiempo. Y en efecto va a cambiar en el tiempo. Y entonces lo que ahora vamos a obtener es una ecuación diferencial. Lo que querríamos es poder reemplazar todo en términos de I, y entonces lo que vamos a hacer es obtener I2 en términos de I, y para eso utilizamos esta primera ley de mallas y la ley de nodos. Acá, que si vemos bien, esta primera es igual a la segunda y la otra simplemente nos dice que la corriente a través de la resistencia es igual a la inductancia. Entonces podemos utilizar esta primera ley de nodos y la primera ley de mallas para encontrar I2 en términos de I. Y reemplazando, lo que vemos es que esencialmente podemos obtener esta relación entre I2 e I. Listo. Entonces, reemplazando I2 dentro de esta ecuación, obtenemos una ecuación diferencial para I que se puede reescribir de esta forma. Es un poco de manipulación algebraica, pero lo que permite esto es que se pueda reescribir de la forma de acá abajo, que es relativamente simple, porque es simplemente una ecuación diferencial correspondiente a un movimiento exponencial, a una evolución exponencial, perdón. Y si reemplazamos ahora U en términos de I, tenemos esta expresión para la corriente en términos del tiempo. Listo, entonces puede que esta expresión no sea tan directa de ver, tal vez sí, pero lo que esta expresión nos dice, otra cosa es que tenemos que tener en cuenta es que la corriente debe ser continua a través de una inductancia. Entonces esto lo que implicaría es que esta corriente en el momento cero tiene que ser igual al resultado que habíamos obtenido para t menor que 0, que es 1 amperio. Y con esa condición inicial ya tendríamos la solución para la corriente en función del tiempo acá abajo. Entonces, ¿cómo se da esta solución? Básicamente comenzamos en 1 amperio y luego cuando yo cierro el switch vamos a tener una corriente menor y podemos analizar eso como que hay un nuevo camino a través del cual la corriente puede pasar. Y bueno, para este proceso el tiempo característico es 0.5 segundos. Y pues podemos ver aquí que el orden de un segundo tenemos un decaimiento relativamente rápido. Entonces, listo. Eso sería para el primer circuito. Para el segundo circuito es muy parecido. Si volvemos acá arriba, vemos que para t menor que 0 vamos a analizar el circuito sin esta parte del medio. Para t mayor que 0 se cierra el switch y lo vamos a analizar con esta parte de arriba, del medio. Entonces, tenemos que plantear de nuevo dos circuitos. Y listo. Este es para el primer caso, que es t menor que 0. Quedamos simplemente con una malla. Entonces es plantear ley de mallas acá solo para esta. Y vemos que pues no es necesario plantear ley de nodos porque lo que nos va a decir es que la corriente a través de todos los elementos es la misma. Entonces nos ahorramos este paso. Acá precisamente está I en los dos lados. Y planteamos todas las corrientes como I. Ok, entonces, ¿qué nos dice la ley de mallas? Que cuando yo comienzo acá abajo, acá lo hago un poco más en detalle porque hay menos mallas que analizar. Si comienzo acá abajo, subo por la resistencia, pero esto me implica una bajada de potencial, eso es el menos V1. Subo por la fuente, que esto es el 10 voltios. Bajo por la inductancia, que estoy bajando de potencial aquí de más a menos, entonces esto es un menos. Y acá en la resistencia también bajo de potencial, voy de más a menos. Entonces tengo un menos V2. Listo. Entonces, de nuevo reemplazamos con ley de Ohm y las características de las inductancias y obtenemos esta ecuación de aquí. Bueno, y ahora lo que querríamos encontrar es cuánto es la corriente. Sabemos que, igual que en el caso anterior, como estamos en t menor que 0 y suponemos que el circuito estaba andando por mucho tiempo, vamos a estar en un estado estacionario, entonces se va a este término de d y de t, y lo que obtendríamos es una ecuación simple para I, que nos dice que justo antes de que se abra el switch vamos a tener 2 amperios de corriente acá. Entonces, listo, eso es para t menor que 0, y esto también va a entrar en nuestra solución para t mayor que 0, precisamente por la continuidad de la corriente.
Entonces, para t mayor que 0, ahora sí tenemos que analizar las dos mallas. Entonces planteamos ley de mallas para los dos. Como siempre, pues al igual que todas las otras veces, estamos comenzando desde abajo y recorriéndole en sentido horario, como se muestra acá. Y entonces obtendríamos estas dos para leyes de mallas. Y para nodos, lo que hacemos es analizar el nodo P y el nodo Q. Tenemos otros tres nodos aquí que son este nodo de acá, este nodo de acá y este nodo de acá. Pero lo que pasa es que hacer ley de nodos para esto simplemente nos dice que a través de estos dos elementos está la misma corriente, a través de estos dos y a través de estos dos. Entonces, para no saturar la solución, simplemente planteamos que la corriente es la misma a través de los dos elementos que están ahí en serie. Listo. Y entonces, ley de nodos acá nos dice esto. ¿Por qué? Porque si pensamos en el flujo de la corriente I1, entra al nodo P y del nodo P salen las corrientes I2 e I1. Y entonces por eso obtendríamos esta ley de nodos aquí. Listo. Entonces lo que hacemos es el mismo procedimiento de antes, planteamos ley de mallas en términos de ley de Ohm y la característica de las inductancias, y el voltaje de las inductancias, perdón. Y de nuevo queremos encontrar una ecuación diferencial para I solamente en términos de I. Entonces nuestro objetivo sería encontrar I2 en términos de I. Bueno, aquí se divide entre R para que se simplifique un poco el sistema. Y listo. Entonces, ¿qué podemos ver? De la ley de mallas modificada que tenemos acá arriba, tenemos una relación entre I1 e I2, que es esta de acá. Y esta relación la reemplazamos en la ley de nodos, que está acá arriba, para poder obtener cuál sería el valor de I2 en términos de I, perdón. Y obtenemos esta relación de acá entre I2 e I. Y esta la podemos meter dentro de la ecuación diferencial que tenemos acá. Entonces, reemplazando y haciendo un poco de álgebra, la dejamos de exactamente la misma forma que la teníamos para el otro caso y resolvemos. Entonces, al resolver y volver a reemplazar y teniendo en cuenta que mi condición inicial es que tengo que tener 2 amperios en un principio, obtenemos esta solución que es muy parecida a la anterior, solamente que en este caso vamos a tener un tiempo característico un poco menor de 0.44 segundos. Listo. Pero algo importante a notar acá es que acá vamos a tener un más, es decir, la corriente, pues cuando t tiende a infinito, estas exponenciales se van a cero. Eso quiere decir que la corriente va a tender a 3 amperios, que es mayor a los 2 amperios iniciales, mientras que si recordamos para el circuito A, acá teníamos 6 séptimos, que es menor que el amperio, que el 1 amperio inicial que teníamos para el circuito A. Entonces, podemos ver que en este caso tenemos un decrecimiento, mientras que abajo vamos a tener un crecimiento. Y esto precisamente lo podemos ver en la gráfica, que es esta de aquí. Al graficar esa solución vemos de nuevo un crecimiento donde en un tiempo del orden de un segundo vamos a tener un acercamiento muy alto al estado estacionario que vamos a tener al final y que vamos a crecer en vez de decrecer. Y esto es debido a que cuando yo cierro, estoy agregando una fuente y esta fuente está contribuyendo a que fluya más corriente a través de esta parte de la derecha. Mientras que antes solamente teníamos un elemento pasivo que hacía que no hubiera tanta corriente fluyendo a través de estos elementos. Entonces esa es la diferencia y por qué vamos a obtener una corriente mayor al cerrar el switch en este caso. Listo. Entonces para la parte de simulación, se hicieron simulaciones en Tinkercad. Aquí no se puede graficar o no encontré una manera de graficar corriente en función del tiempo, pero si vemos el circuito, me devuelvo aquí un momento, si vemos el circuito acá, podemos ver que la inductancia está en serie con una resistencia. Entonces, como el osciloscopio de Tinkercad no mide voltajes en función del tiempo, lo que hice fue analizar cuál era el voltaje a través de esta resistencia y eso debe ser proporcional a la corriente que estaba pasando por ahí. Para los dos casos, aquí también tenemos esta resistencia.
Entonces, eso permite de manera indirecta analizar cuál es la corriente en función del tiempo. Y lo que vemos es que precisamente comenzamos acá arriba, luego les voy a mostrar que en efecto este comienza en 1 amperio y se decrece a otro estado estacionario, que sería en este caso de 6 séptimos de amperio, que es aproximadamente 857 miliamperios. Y para el otro caso, vemos que al prender el switch, tenemos ahora una subida. Vemos acá que termina en 3 amperios, pero ya les muestro que también comienza en 2 amperios. Entonces, listo. Básicamente, para corroborar que lo que hicimos está bien, comparamos estas gráficas que nos da el osciloscopio. Otra cosa es que acá tenemos una escala de 1 segundo por cada cuadrito. Y bueno, el voltaje acá se tiene que tener en cuenta la resistencia. Entonces, este resultado es un poco más cualitativo. Pero si vemos como que el orden de un segundo es el tiempo de decaimiento de esta exponencial, que es lo que habíamos visto en las gráficas anteriores. Listo. Entonces, teniendo estos resultados cualitativos que coinciden con las gráficas que se obtuvieron con los resultados teóricos, podemos ahora ver más o menos cómo era el comportamiento de la corriente a lo largo del tiempo. Aquí podemos ver que antes de que se prendiera el switch para el circuito A teníamos 1 amperio. Esto es 1 segundo aproximadamente después, que vemos ya que un decaimiento importante. Y luego, mucho tiempo después, alrededor de 10 segundos después, vemos que en efecto converge a este 857 miliamperios, que corresponde a 6 séptimos de amperio. Entonces sí podemos ver que ya cuantitativamente, pues estos datos parcialmente corroboran lo que se había obtenido teóricamente. Y para el circuito B vemos que en efecto comienza en 2 amperios, se prende el switch, 1 segundo después está en aproximadamente 2.86, entonces tenemos un crecimiento importante ahí, en un tiempo del orden de 1 segundo. Y para 10 segundos después ya se tiene un estado estacionario, pues para la precisión de los instrumentos que se están analizando, y ya tendríamos 3 amperios, que es lo que predice el modelo teórico también. Entonces, básicamente podemos ver que la simulación corrobora los resultados teóricos en varios frentes. Y listo, esa sería la solución del ejercicio, tanto desarrollado teóricamente como con simulación. Bueno, muchas gracias.